Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about reflexive pronouns. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de los pronombres reflexivos. Durante toda esta serie de videos acerca de los pronombres ya hemos mencionado y explicado que un pronombre es una palabra que nosotros utilizamos para hacer referencia a un sujeto sin necesidad de llamarlo por el nombre propio. Y hemos visto que hay toda una serie de tipos de pronombres, siendo los pronombres reflexivos uno de ellos. Este es el último video de toda la serie en la cual estamos aprendiendo los pronombres, los diversos tipos de pronombres en inglés y cómo se usan. Los pronombres reflexivos son unos pronombres que nosotros utilizamos para hacer referencia a una acción que un sujeto lleva a cabo o ejecuta sobre sí mismo. Con lo cual son pronombres que cuando nosotros lo estamos utilizando, ¿sí?, necesitamos utilizar con verbos transitivos. Hemos hablado en otro video acerca de los tipos de verbos. Existen verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son unos verbos que necesitan un objeto directo sobre el cual ejercer su acción. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo yo corto, esa frase yo corto queda como en el aire, queda como que le falta algo. Pero si digo yo corto papel, ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque hay un objeto directo sobre el cual yo ejerzo la acción de cortar. La acción de cortar la estoy ejerciendo directamente sobre el papel. Entonces yo digo yo corto papel, entonces el verbo cortar es un verbo transitivo. Entonces, cuando estamos hablando de los pronombres reflexivos, nosotros siempre utilizamos verbos transitivos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en español generalmente utilizamos la palabra me. Yo me corto, ¿sí? Sería equivalente como decir a mí mismo, ¿sí? Ese pronombre reflexivo. Solo que nosotros no solemos usar ese a mí mismo, a usted mismo, a ellos mismos. No se usa tanto. Nosotros en español podemos decir yo me corto y yo ya sé que me corto a mí mismo. Tú te cortaste a ti mismo. Nosotros en español no necesitamos eso. Tenemos que tener en cuenta que se nos puede confundir con el dativo de interés. Ya hemos hablado de eso en español. Pero nos damos cuenta que se trata de pronombres reflexivos porque son acciones que ejecutamos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si yo digo yo me como una hamburguesa, no quiere decir que yo me como a mí mismo una hamburguesa, sino que yo como una hamburguesa. Pero si yo digo yo me muerdo, quiere decir que yo mismo me muerdo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando estamos haciendo las transformaciones de español a inglés, al principio es complejo evitar traducir, porque pues nosotros sabemos que decimos algo en español de una manera y lo queremos decir en inglés y nos topamos con problemas por eso. Entonces tenemos que tener muy claro el asunto del dativo de interés. Ya les explicaba el dativo de interés para que revisen el video en el cual hablo acerca de ello, pero básicamente el truco para saber que se trata de un dativo de interés es que si yo escribo la frase con el dativo de interés y sin el dativo de interés, la frase queda igual, no pasa nada. Eso ahorita lo miramos en un ejemplo escrito para que nos quede claro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos pronombres reflexivos en inglés generalmente nosotros los utilizamos, sí, como ya les decíamos, siempre los utilizamos con verbos transitivos y para cada uno de los pronombres personales desde la perspectiva del sujeto hay un pronombre reflexivo. Entonces vamos a mirarlos. Los pronombres reflexivos tienen la palabrita self en ellos. La palabrita self en ellos significa algo así como uno mismo. Y pues de allí viene la palabra selfie, cuando uno se toma a uno mismo una foto, por eso se llama selfie. Entonces, y estos pronombres reflexivos serían para I, que es yo, sería myself, que sería a mí mismo, ¿sí? Para you, que sería tú, ustedes o usted, sería yourself. Bueno, aquí sí que necesitamos el you, y ya les explico por qué. Para you, de tú y de usted solamente, es yourself.
porque yo ya sé que es singular, ¿sí? Para él, himself. Para ella, herself. Para ello, itself, itself. Para nosotros, our. Y tenemos, como es un plural, como son varios, ponemos selves. Recuerden que hay una regla de inglés que dice que cuando yo tengo un sustantivo que termina en F y lo quiero pluralizar, tengo que ponerle VES. Por ejemplo, si digo wolf, que es lobo, si digo lobo sería wolves. ¿Sí? Entonces aquí estamos aplicando esta regla. Con lo cual, si queremos referirnos a ustedes realmente, como miren que la palabra you es tanto tú como ustedes. Si en inglés queremos referirnos a ustedes, básicamente el reflexivo para ustedes sí que sería yourselves. Y para ellos sería themselves. Entonces, estos son los pronombres reflexivos en inglés, cada uno para cada cual de los sujetos. Entonces, para tener en cuenta, sí, recuerden que hablamos de que esto se utiliza con verbos transitivos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo enjoy. El verbo enjoy es un verbo transitivo, porque cuando yo digo tú disfrutas, you enjoy, hace falta algo. You enjoy that meal. Tú disfrutas de esa comida, ¿sí? Ese that meal sería el objeto directo sobre el cual estoy haciendo el énfasis de este verbo. Entonces, con lo cual, si yo quiero decir tú disfrutas tú mismo, entonces yo pondría you enjoy yourself. Y es una manera en inglés de decir disfruta. Disfruta, tú mismo disfruta, pásalo bien. Enjoy yourself. De hecho, esta frase, enjoy yourself, se utiliza como un imperativo. Ya hemos visto los imperativos, es una invitación, una indicación o una orden en la cual decimos disfruta, pásalo bien, enjoy yourself. Por ejemplo, yo digo cortar, I cut. Vale. I cut a piece of paper. Entonces aquí estoy diciendo yo corto un pedazo de papel. Quiere decir que si yo me corto a mí mismo, yo tengo que colocar I cut y después del verbo transitivo tiene que ir el objeto sobre el cual recae la acción. I cut myself. Me corto a mí mismo. Entonces, estos son los pronombres reflexivos y este es la manera como se debe usar. Es decir, el pronombre reflexivo siempre tiene que ir seguido del verbo transitivo sobre el cual estamos mencionando que se está haciendo uno mismo la acción. Cosas a tener en cuenta. Hay acciones que por naturaleza ejercemos sobre nosotros mismos, con lo cual para eso no necesitamos el pronombre reflexivo. Por ejemplo, si yo digo yo me afeito, yo entiendo que yo me afeito a mí mismo, ¿sí? Con lo cual, si digo, o bueno, digamos él, como para que no usemos el mismo pronombre. Él se afeita, he shaves. Entonces podríamos vernos tentados a colocar he shaves himself. Y sí, claro, está bien porque él se afeita a sí mismo, pero realmente el verbo afeitarse, como cotidianamente se hace sobre uno mismo, pues no necesita esa salvedad. He shaves. Entonces él se afeita. Esto es válido para verbos o acciones que nosotros solemos hacer cotidianamente. Yo me afeito, yo me peino, yo me baño, ¿sí? Entonces no necesitamos esos verbos transitivos. Con respecto a lo que les explicaba ahorita del dativo de interés, entonces si yo digo yo me afeito en español, si yo quito el me y la frase sigue siendo entendible, se trata del dativo de interés. Si la frase pierde sentido, no es dativo de interés. En este caso, cuando digo yo me afeito y quito el me, yo afeito, esa frase no tiene ningún sentido. Con lo cual, ese me aquí no es un dativo de interés. Pero si yo, por ejemplo, digo yo me leo un libro, eso yo lo puedo decir en español, yo me leo un libro y yo esta misma frase la escribo.
Sin el me, yo leo un libro, da igual. Entonces, aquí sí este me es un dativo de interés. Les recomiendo que revisen ese tema del dativo de interés porque es un asunto que suele darnos problema con elementos como este y otros en inglés, yo ya lo he explicado, en este caso con el verbo, con los pronombres reflexivos. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Existen también, esto, como les decía, los pronombres reflexivos siempre se utilizan con verbos transitivos. Hay un grupo de verbos que generalmente son muy usuales para los verbos, para los pronombres reflexivos. Entonces, estos verbos serían cut, blame, enjoy, hurt, help, introduce, teach, try, hear. Entonces, vamos a subir esto un poquito más para que se pueda ver aquí la lista. Estos verbos que vemos acá, cualquier verbo transitivo, como les explicaba, puede utilizarse con los pronombres reflexivos. Pero estos son verbos que suelen utilizarse mucho. Cortarse. Entonces yo digo, por ejemplo, una frase. He cut himself. Él se cortó. Él se cortó a él mismo. He cut himself. ¿Sí? Aquí está en pasado, verbo irregular. Don't blame yourself. No te culpes. No te culpes tú mismo. ¿Sí? La frase que veíamos ahorita, que es una expresión. Enjoy yourselves. Disfruten. Pásenla bueno. ¿Sí? Hurt. She hurts herself. Ella se hiere. With a knife. Ella se hiere con un cuchillo. Help. Help es interesante porque help es ayudar, pero también puede entenderse en expresiones como servirse, como servirse algo. Me voy a servir un café, me voy a servir algo, voy a coger algo y yo mismo me voy a servir, ¿sí? Entonces, help yourself. Sírvete, help yourself a sandwich. Sírvete un sándwich, ¿sí? We are going to introduce ourselves. Nos vamos a presentar. Introduce. Esa es otra manera de utilizarlo, ¿sí? We are going to teach. He always teaches himself. Que esto podemos tomarlo, de aquí viene la palabra como self-taught. Autodidacta a sí mismo enseñado, ¿sí? Y lo mismo con it will dry itself. Se secará solo, se va a secar solo. Can you hear yourself? ¿Te puedes escuchar a ti mismo? ¿Te puedes escuchar? ¿Te puedes oír? Entonces, como vemos, estos son verbos transitivos que por uso suelen ser se encuentran mucho en función con estos pronombres reflexivos. Otras maneras en las cuales vamos a encontrar aplicaciones, por decir algo así, de estos pronombres reflexivos. Cuando nosotros estamos hablando de algo y queremos hacer énfasis o queremos llamar la atención sobre la persona, o mejor dicho, sobre el sujeto del cual estamos hablando, cuando hacemos comparativos con otras cosas, utilizamos esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir frases como the house itself is nice, but we saw another that we liked. Entonces dicen, la casa por sí misma, la casa de por sí está buena, está bien, es buena, pero vimos otra que nos gustó. Entonces miren que aquí estamos haciendo eso.
The house itself is nice. Eso es una manera que se utiliza mucho en inglés para hacer énfasis a algo cuando se hace una comparativa. Aquí estamos comparando una casa que estamos viendo con otra que ya también vimos y hacemos eso. Eso sería más o menos equivalente a decir en español de por sí. La casa de por sí misma, por sí sola, la casa de por sí es buena. Que en español nosotros podemos decir la casa es buena, pero pues vimos otra que nos gustó. O podemos decir la casa de por sí es buena. Y estamos haciendo como ese énfasis. Entonces este es un uso que podemos encontrar con estos pronombres reflexivos. Otro uso que podemos hacer es cuando queremos enfatizar quiénes han realizado una acción. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, he fixed the computer himself. Estamos haciendo énfasis en que él mismo fue quien reparó la computadora. Entonces miren que aquí, a diferencia del uso normal que nosotros hacemos con el pronombre reflexivo, y es que debe ir después del verbo transitivo. Cuando digo he fixed himself, sería él se reparó, ¿sí? O él se reparó a sí mismo, él se hizo, porque también sirve para otra aplicación este verbo. En el caso de que hemos puesto ya un objeto directo sobre seguido del verbo transitivo, él reparó la computadora. Miren que yo puedo quitar este himself del final de la frase. Él reparó la computadora y ya para nosotros es claro. Pero con el hecho de colocar ese himself estamos haciendo ese énfasis de que él solito, él por sí solo, él sin ayuda de nadie reparó la computadora. Estamos haciendo ese énfasis. Para eso también podemos utilizar pronombres reflexivos. También podemos utilizar los pronombres reflexivos con la palabra by, que significa por. También para hacer énfasis a que es algo que se hace por sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, you finished that project by yourself. Entonces miren que aquí estamos diciendo, tú finalizaste este proyecto solo, ¿sí? Así como cuando estamos haciendo este énfasis acá, también podemos colocar el by y estamos haciendo una similitud en lo que queremos decir, que es algo que se ha hecho solo, sin ayuda de nadie, aparte de que cualquier otra persona pueda haber sido involucrada en esa acción. Y como les explicaba, en frases como help yourself, a veces cambia un poco el significado de estos verbos porque se vuelve como una especie de un verbo frasal, no necesariamente, en el cual estamos diciendo, en vez de ayudar, cambia el sentido del verbo, como a lo que yo les decía, que es como servirse. Entonces, por ejemplo, help yourself a cup of coffee. Quiere decir, sírvete una taza de café. Ayúdate tú mismo a conseguir una taza de café. Entonces sería como, sírvete una taza de café. Entonces es como una especie de expresión que podemos utilizar con los pronombres reflexivos. Por ejemplo, make yourself at home. Esa es una expresión también. Make yourself at home. Estamos utilizando un pronombre reflexivo y esta oración significa algo así como siéntete en casa. Siéntete como si estuvieras en tu casa. Make yourself at home. Entonces, en resumen, los pronombres reflexivos son unas palabritas que utilizamos para hacer énfasis en que un sujeto ejecuta una acción sobre sí mismo. Básicamente esa es la idea de los pronombres reflexivos. En inglés utilizamos los pronombres myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. Selves para plural y el self para singular. Esa palabra self que significa en sí mismo, lo que les decía de la selfie, porque yo mismo me tomo una foto. Estos pronombres siempre van seguidos van siguiendo al verbo transitivo, porque el verbo transitivo ejecuta su acción, necesita un objeto directo sobre el cual ejecutar la acción. Esa es la manera de utilizarlos. Debemos evitar confundirlos con palabras que hacemos en español con un dativo de interés y nos damos cuenta que es un dativo de interés porque la palabra en español con y sin el dativo es la misma, la frase. Entonces, con eso nos damos cuenta que no son reflexivos.
Y hay varios usos que podemos hacer con estos pronombres reflexivos, ya sea poniendo el pronombre reflexivo después del verbo o después de un objeto sobre el cual recae la acción para hacer énfasis en que nosotros mismos somos los que hemos hecho la acción, etc. Entonces, con esto hemos terminado toda esta serie de los videos de los pronombres, todo lo que tiene que ver con los pronombres en inglés. Ahora el trabajo de ustedes es revisar este material y empezar a hacer ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Hacer frases en las que incluyan los pronombres reflexivos. También estar muy pendientes de las películas que ustedes ven, las series que ustedes ven, los libros que ustedes leen, las personas con las que hablan en inglés, y estar muy pendiente cuando están apareciendo estos pronombres y ya empezar a identificar su uso de acuerdo con estas pautas que les acabo de dar. Si durante este proceso tienen dudas, pues sencillo, repitan el material cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Ya saben que estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente. Y de paso, apoyan el crecimiento del canal. Además, les recuerdo que estoy haciendo transmisiones en vivo. Estaba haciéndolas con cierta periodicidad y con cierto horario, pero en este momento estamos finalizando noviembre de 2022. De hecho, hoy es jueves 30 de noviembre de 2022. A partir de esta semana yo voy a seguir haciendo transmisiones, pero esporádicamente. Es decir, no voy a tener un horario fijo para las transmisiones y tampoco voy a tener un horario fijo para la publicación de estos videos pregrabados. Así que si están suscritos al canal y tienen las notificaciones habilitadas, pues se podrán dar cuenta cuando estos contenidos estén disponibles. Y también otro factor muy interesante y muy importante de ser suscriptores, que van a poder participar en las transmisiones en vivo en el chat, porque el chat de las transmisiones en vivo solo lo tengo habilitado para suscriptores, y de cuando en cuando estoy haciendo rifas de clases personalizadas. Así que tratando siempre de compartir recursos con ustedes. Vienen muchas cosas interesantes para el 2023. Espero que sigamos creciendo, espero poder seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes. Pero recuerden que la mayor parte del proceso depende de ustedes, es decir, de las ganas que tengan, de la motivación, de cuán constantes y disciplinados sean. Así que sigan adelante, sigan estudiando, no se frustren, no paren. Yo por mi parte estaré compartiendo lo más que pueda. Y como siempre, muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.